Ok, entonces, continuando, ahora estamos estudiando este concepto de transformación lineal, que tal vez uno podría decir que es la parte más importante del álgebra lineal. Y en general, ¿verdad? Cuando uno estudia un objeto, no sé, matemático, ¿verdad? En este caso espacios vectoriales, pues es muy usual que uno no esté interesado únicamente en ese espacio vectorial, sino que lo ocupa transformar en otro objeto, ¿verdad? En otro espacio vectorial. Eso sucede, ¿verdad? En muchos contextos distintos, ¿verdad? Si pensemos en todas las funciones trigonométricas, a funciones, ¿verdad? Exponenciales, logaritmos, ¿verdad? Todas estas funciones que estudiamos de cálculo, inclusive antes en el colegio, pues lo que están haciendo es básicamente esto, ¿no? ¿Verdad? Es transformando algo en otra cosa, ¿verdad? Transformando un ángulo en un seno, en un coseno, una tangente, ¿verdad? Eso me da información extra acerca del objeto que estoy estudiando, ya sean triángulos, ya sea, ¿verdad? No sé, cualquier cosa. Entonces, esta ya es muy importante básicamente en todos los campos de la matemática, ¿verdad? Cómo es que se transforman los objetos que estamos estudiando en otros que posiblemente entendamos mejor. Entonces, en el caso de espacios vectoriales, ¿verdad? Los espacios vectoriales son conjuntos que tienen cierta estructura algebraica dada por las operaciones que definimos en ellos, ¿verdad? Que son la suma de vectores, la suma de elementos, y el producto por constantes. Entonces, los espacios vectoriales tienen cierta estructura, y si queremos transformar esos objetos en otros, pues si queremos seguir estudiando esa estructura algebraica, pues debemos de respetar esas operaciones que definen el objeto que estamos estudiando. Entonces, en el caso de los espacios vectoriales, pues nos interesa, ¿verdad? Transformar un objeto en otro, pero que no pierda la estructura algebraica que estamos estudiando, ¿verdad? En este caso, la suma y el producto por escalar. Entonces, ¿verdad? Recordemos la definición de transformación lineal. Vamos a ver cómo queda esto por acá. Entonces, recordemos rápidamente qué significa una transformación lineal. Entonces, si tengo dos espacios vectoriales, entonces una transformación, que usualmente llamamos T, ¿verdad? Transformación lineal, ¿verdad? Es una función, ¿verdad? Una función que toma sus elementos, digamos, su input, ¿verdad? Su conjunto de salida, en, digamos, un espacio vectorial V, y transforma los elementos de ese espacio en otros elementos de otro espacio vectorial. Entonces, es una función, ¿verdad? Primero que todo, una función con dominio. Recordemos estos términos tal vez del colegio, ¿verdad? El dominio es un espacio vectorial V, y su codominio, es decir, el conjunto de llegada, codominio, es un espacio codominio, es un otro espacio vectorial W. Entonces, como toda función, lo que hace es asignarle a elementos del conjunto de salida un elemento en el conjunto de llegada, ¿verdad? Que usualmente se denota de esta manera, la T de V, ¿verdad? ¿Verdad? La función x al cuadrado es una función entre R y R que agarra un elemento X y lo envía, ahora lo transforma en su cuadrado, ¿verdad? Lo mismo estamos estudiando acá, estamos estudiando funciones entre conjuntos. Ahora, esos conjuntos no son cualquier conjunto, ¿verdad? Una estructura pedir es que las funciones que transformen un espacio vectorial en otro respeten esa estructura. ¿Qué significa eso? Bueno, convertir, ¿verdad? T debe convertir sumas en sumas, ¿verdad? Respetar la operación de espacio vectorial, y también convertir productos en productos, ¿verdad? Eso tal vez queda mejor dicho como sacar, que tienen que cumplir una función entre dos espacios vectoriales para que sea interesante. No es que otras funciones que no lo cumplen no sean interesantes, pero esto es lo que va a respetar la estructura algebraica que nos está interesando en este momento. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad? Que si yo tomo la suma de dos elementos, yo voy a llamarlos V1 y V2, son dos elementos del espacio de salida, y lo sumo, primero y luego sumado, ¿no? Esto lo que dice es que la función, que estamos llamando con la letra T,
convierte esta suma del espacio vectorial de salida en la suma del espacio vectorial de llegada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir que la transformación, que la función convierta sumas en sumas, respeta la estructura de espacio vectorial. Y lo mismo ocurre con la multiplicación por constantes. Si yo multiplico un vector, ¿verdad? Un elemento, una matriz, por ejemplo, por el número 3 y lo transformo, es lo mismo que haberlo transformado primero y luego multiplicado por 3. ¿Verdad? Respeta la multiplicación, ¿verdad? Respeta la multiplicación por constantes. Entonces, la transformación, ¿verdad? La función agarra esta alfa y básicamente la saca de la función, ¿verdad? Saca constantes y separa sumas en sumas. Entonces, a esto es lo que le llamamos, ¿verdad? Una función, bueno, todo esto, ¿verdad? Una función entre espacios vectoriales que respete la estructura algebraica que los define, ¿verdad? La estructura algebraica que estamos estudiando, es lo que llamamos una transformación lineal. Algunos libros de texto, tal vez en vez de la palabra transformación, usan otros tipos de descriptor, ¿verdad? Como una aplicación lineal o simplemente una función lineal, ¿verdad? Para referirse a esta propiedad. ¿Verdad? Lo importante aquí es lo que se llama la linealidad, ¿verdad? La linealidad de una función se refiere a estas dos propiedades que lo que me está diciendo en el fondo es que respeta la suma y el producto por constantes. La vez pasada vimos ejemplos, ¿verdad? Los voy a repetir rápidamente. En el cálculo, ¿verdad? Por ejemplo, un curso de cálculo 1, se estudia durante todo el semestre básicamente una función, ¿verdad? Una transformación lineal, que es la derivada, ¿verdad? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esto lo que dice, ¿verdad? Ya un lenguaje más algebraico, es que la derivada es una función, una transformación, una aplicación, ¿verdad? Como quiera llamarlo, una función lineal, ¿verdad? Es una función que convierte funciones en otras funciones, que respeta la suma y saca constantes también, ¿verdad? Si yo multiplico una función por 3 y la derivo, es lo mismo que haber derivado la función solita y multiplicarla por 3, ¿verdad? Entonces, una derivada, la transformación, la derivada de una función, es una transformación lineal entre el espacio vectorial de funciones y el espacio vectorial de funciones. Entonces, esto es una función lineal, ¿verdad? También en las integrales tenemos algo parecido, ¿verdad? Los que han llevado el cálculo, la integral de una suma es la suma de las integrales, ¿verdad? Esta propiedad de agarrar este más que está aquí adentro y ponerlo aquí afuera es lo que llamamos linealidad, ¿verdad? Linealidad. Lo mismo ocurre con las constantes. Otro ejemplo, ¿verdad? Este es el ejemplo tal vez que sí nos importa muchísimo porque es el tipo o el prototipo de transformación lineal que vamos a estudiar. ¿Cuál es? Es la multiplicación por matrices. Entonces, si estamos en el espacio vectorial, no sé, de dimensión n, y queremos definir o queremos transformar, por ejemplo, una fila, una columna de altura n en una columna de altura m, respetando la suma y el producto por constantes. Bueno, la vez pasada vimos que de hecho es la única forma de hacerlo, es multiplicando por una matriz de tamaño apropiada. Entonces, si esta fila tiene tamaño, ¿cómo sería? N filas y una columna, y voy a multiplicar por la izquierda esta matriz para que el tamaño final sea M, ¿verdad? Para que sea una matriz de tamaño M por 1, entonces la matriz A tiene que tener tamaño N por M, ¿recuerden? ¿Verdad? Estos dos tienen que coincidir, ¿verdad? El largo de la fila tiene que coincidir con el alto, perdón, aquí lo estoy al revés, de hecho, ¿verdad? Al revés, sí, profe. El largo de las filas de A tiene que coincidir con la altura del vector es M. Entonces, más bien al revés, es M por, no, lo borré y lo escribí otra vez igual. Tiene que ser M por N, ahora sí, ¿verdad? No, puchica, ¿qué me pasa? No lo voy a borrar, lo voy a escribir y después lo borro, porque si no lo vuelvo a escribir igual.
es n por m, ¿verdad? Ahora sí, este coincide con este, ahora sí lo vuelvo. Okay. Entonces, la matriz A tiene que ser de tamaño n por m. Y aquí, ¿verdad? La observación clave es que la multiplicación matricial, ¿verdad? Estamos multiplicando una matriz por una columna, o sea, por otra matriz, es lineal, ¿verdad? Es decir, la propiedad distributiva del producto respecto de la suma me dice que si yo sumo y luego multiplico, es lo mismo que primero multiplique y luego sume, ¿verdad? Este más que está aquí adentro, que es un más entre columnas de este tamaño, se convierte en el más para estos elementos, que es un más aquí, ¿verdad? Entonces, el más de este conjunto se convierte en el más de este conjunto, es decir, respeta la suma. Y, ¿verdad? Por la misma razón, si usted multiplica por pi una columna y después lo multiplica por la matriz, es lo mismo haber multiplicado la columna por la matriz y al resultado multiplicarlo por pi. Es decir, que este alfa, esta constante, sale de la función. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo más importante, ¿verdad? El ejemplo tal vez más importante de transformaciones lineales. ¿Por qué es el más importante? Porque recordemos que estamos estudiando únicamente, espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, si yo tuviese dos espacios vectoriales, voy a llamarlos V, y tengo una transformación lineal entre esos espacios, recuerden que la fuerza, la importancia de estudiar espacios vectoriales de dimensión finita es que yo los puedo traducir. Esa fue la analogía que hicimos cuando estudiamos, o por qué decidimos estudiar estos espacios. Yo los puedo traducir. Eso quiere decir que este espacio V, en realidad, bueno, de hecho, no es exactamente igual, vamos a poner aquí como un colocho, ¿verdad? Yo lo puedo traducir en un espacio, digamos, de dimensión, de su dimensión, ¿verdad? Digamos que la dimensión sea n. Entonces, después de realizar una transformación lineal, mediante el uso de alguna base, ¿verdad? Si yo escojo una base para este espacio, llamémosle BV, entonces yo puedo traducir los elementos de este espacio vectorial en filas o en columnas, ¿verdad? Lo mismo lo puedo hacer con W, ¿verdad? Una vez que yo escojo una base, voy a llamarla BW, yo puedo escribir, ¿verdad?, los elementos de W traducidos como ciertas columnas de tamaño, digamos, M. Aquí M sería la dimensión de W. ¿Verdad? Entonces, esto me da una transformación, ¿verdad? Una forma de agarrar, no sé, matrices, polinomios, soluciones de un sistema de ecuaciones homogéneo, lo que sea, ¿verdad? Puede ser cualquier espacio vectorial, pero una vez que yo escojo una base y calculo las coordenadas de los elementos respecto a esta base, lo que obtengo es una columna, ¿verdad? En cada caso. Entonces, si yo quiero estudiar esta transformación lineal y yo puedo traducirlo todo a espacios como estos, entonces realmente lo que tengo que entender es cómo se transforman los elementos de este espacio en elementos de este espacio. Es decir, lo único que me interesa en realidad, aparte, digamos, de realizar una traducción, es entender cómo se comportan ya las palabras traducidas, ¿verdad? Y todo esto, pues, depende de escoger bases para los espacios vectoriales originales. Entonces, este tipo de transformación lineal entre espacios de columnas es la más importante, porque en el fondo es la única que existe. ¿Verdad? Es la más importante en el sentido de que cualquier otra transformación lineal, yo la puedo traducir a una transformación lineal, ¿verdad? Una función entre el espacio de coordenadas de cada uno de esos conjuntos, de esos espacios vectoriales. Entonces, si yo entiendo esto, básicamente entendí lo de arriba, porque recuerden que esto es una igualdad en el fondo, ¿verdad? Bueno, algo como una igualdad. Yo me puedo devolver, ¿verdad? Estas transformaciones son reversibles. Entonces, si yo entiendo qué es lo que está pasando aquí abajo, ¿verdad? Entiendo todas las transformaciones lineales aquí abajo, pues ¿cómo entiendo la original? Me devuelvo y ya puedo hablar en el idioma original
algo que ya conozco. Entonces, este es el tipo, o el prototipo de transformación lineal que vamos a estudiar. Transformaciones lineales entre espacios de columnas. Cualquier otra la puedo traducir a una de ese tipo. Entonces, si entiendo todas estas, pues en realidad entiendo todas las posibles transformaciones lineales entre espacios de dimensión finita. Entonces, básicamente, ¿verdad? Toda transformación lineal corresponde, si es necesario, y luego, ¿verdad? Si es necesario, luego de realizar la traducción, ¿verdad? Luego de traducir, ¿verdad? Cuando digo traducir, me refiero a escoger bases para los espacios vectoriales y calcular sus coordenadas. Entonces, luego de traducir, si fuese necesario, entonces corresponde a multiplicación matricial. Bueno, que eso es bastante bueno, porque nosotros ya a estas alturas deberíamos de entender bastante bien la multiplicación matricial. Y últimamente, ¿verdad? La multiplicación matricial, ¿verdad? Sus propiedades y demás, pues están íntimamente relacionados, ¿verdad? Con la reducción de Gauss, ¿verdad? La reducción gaussiana. Entonces, vamos a ver que muchas de las propiedades que nos interesan estudiar para una transformación lineal, pues están determinadas por la misma herramienta que hemos utilizado todo el tiempo, que es calcular la forma escalonada reducida de una matriz, ¿verdad? Si todo está determinado por multiplicar por una matriz, ¿qué más fácil que multiplicar por una matriz que se encuentra en forma escalonada reducida? Básicamente nada. Entonces, pues vamos a ver que la reducción gaussiana vuelve a aparecer, vuelve a ser importante en el estudio de las funciones entre espacios vectoriales. ¿Está bien? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta. Veamos un ejemplo rápido, es parecido al que hicimos la clase anterior, al puro final, de una cosa muy importante, ¿verdad? Aquí estoy diciendo que después de traducir, si fuese necesario, pues todo se entiende en términos de una multiplicación matricial. La vez pasada vimos que la escogencia, ¿cómo es que es escogencia? Sí, ¿verdad? La escogencia de la base es muy importante. De la base es muy importante. ¿En qué sentido? Bueno, si yo estoy diciendo que quiero entender las transformaciones lineales en términos de una multiplicación matricial, y sería muy útil que la matriz por la cual debo de multiplicar sea una matriz sencilla. Entonces, repasemos el siguiente ejemplo. Voy a definir una transformación lineal entre R3 y R3. De nuevo, esto simplemente es para que los cálculos no sean muy grandes, muy largos, pero en general, ¿verdad? Lo podría haber hecho entre cualquier espacio vectorial, ¿verdad? ¿Cómo voy a definir esta función? Y tengo que definirlo, tengo que decirles a ustedes cuál es la matriz por la cual tengo que multiplicar, no sé, mi columna X, Y, Z, ¿en cuál matriz, en cuál columna la voy a transformar? ¿Verdad? ¿En cuál matriz voy a transformar esta columna? Y la única forma de transformar una columna de tamaño 3 en otra de tamaño 3, respetando la suma, es multiplicarla por una matriz. En este caso es 3 por 3. Entonces, voy a definir esta matriz. No es exactamente el ejemplo de la vez pasada, pero es muy parecido. 1, 1, 5. Ah, no, perdón, no, estoy copiando otro ejemplo que no era este. Es esta, perdón. 13, 2, 3, menos 30, 1, menos 13, menos 30 también, menos 4, 8, y ya esta matriz, ¿verdad? Es lo que estoy llamando en el ejemplo anterior A, lo multiplico por la columna X, Y, Z. Es decir, ¿verdad? Si yo quisiera, puedo escribir la columna como 13X más 2Y más 3Z, etcétera, ¿verdad? Menos 30X más Y menos 13Z
menos 30x menos 4y más 8z. Esto me define definitivamente una transformación lineal entre el espacio R3 y R3, ¿verdad? Agarro una columna de tamaño 3 y la convierte en otra columna, ¿verdad? La transformó en algo más, una columna de tamaño 3. Como vimos, la multiplicación matricial distribuye respecto a la suma. Eso precisamente me dice que esto es una transformación lineal, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale, no sé, t de 1, 2, 3, ¿verdad? Y tengo un criterio, tengo una receta que me dice, bueno, sustituya la x por 1, sustituya la y por 2, etcétera, y obtenga entonces el resultado de en qué se transformó esta matriz. Esta matriz que está acá, esta matriz que está acá, es lo que llamamos la matriz A, se llama, o le llamamos, la matriz de la transformación lineal. ¿Ok? Ahora, esta matriz, yo la escribí, ¿verdad? Cuando yo escribí esta matriz, yo escribí todo en términos de bases para los espacios de salida y para llegada. Por ejemplo, este X, Y y Z, ¿verdad? Son las coordenadas de este vector respecto de la base, me llaman la E por estándar o canónica, también le llaman algunos, respecto a la base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces, estoy escribiendo de forma implícita, ¿verdad? Cuando yo escribo X, Y, Z, estoy diciendo por qué multiplicar este vector, por qué multiplicar este vector y por qué multiplicar este vector, de forma que al sumarlos me quede el elemento X, Y, Z. Entonces, todo lo que estoy escribiendo, también esta matriz, ¿verdad? Aquí estoy escribiendo las coordenadas de la imagen respecto de esta base, ¿verdad? Le estoy diciendo quién va a la primera coordenada, todo esto. ¿Quién va a la segunda? Todo esto. ¿Quién va a la tercera? Todo esto. Entonces, esta matriz que estoy escribiendo en esta definición es la matriz de la transformación lineal respecto de las bases canónicas. Base canónica. O estándar, ¿verdad? Es el término que se usa para esta base. Entonces, a la izquierda estoy escribiendo este vector en términos de esta matriz, de esta base, perdón. Y a la derecha, es decir, lo que obtengo como resultado, también lo estoy escribiendo respecto de esta matriz. Entonces, a esta matriz, una forma de denotarla es la siguiente, ¿verdad? Se le llama la matriz de T, ¿verdad? T es la transformación lineal que estoy definiendo. Estos corchetes, pues, me indican de cierta manera que estoy hablando de una matriz. Y como estoy escogiendo bases para el espacio de salida y para el espacio de llegada, en este caso son iguales, pues indico, es una costumbre para que no haya pérdida de información, respecto de cuáles bases es que estoy escogiendo la escritura de esta matriz. Ok, entonces, en resumen, esta matriz A es la que determina respecto de estas dos bases, o que en este caso son iguales, ¿verdad? Cómo se calcula la transformación lineal, ¿verdad? Ahora, veamos que la escogencia de la base puede simplificar la escritura de la transformación. Entonces, vamos a escoger otra base. Entonces, escojan la siguiente base. Este es un ejemplo parecido al que hicimos al final de la clase pasada. Esta es una base mágica. Va a ser la base cuyos vectores son 1, menos 3 y menos 3. 1, menos 2 y menos 2. ¿Verdad? Si quiero dar una base del espacio R3, tengo que dar 3 vectores. Entonces, calculemos cuánto es. Bueno, me faltó 1. Menos 1, 1 y 2. Entonces, si hacemos, aquí lo voy a dejar como un ejercicio. La vez pasada hicimos un ejemplo exactamente similar a este. Si nosotros calculamos, voy a llamarle a este V1, voy a llamarle a este V2, voy a llamarle a este V3. Entonces, como ejercicio, verifiquen, no es un cálculo complicado, es simplemente multiplicar la matriz original A por cada uno de estos vectores. Entonces, la imagen de V1, vamos a ver qué fue lo que escogí para este ejemplo, es menos 2 veces V1.
si yo evalúo, es decir, si yo multiplico, voy a ponerlo acá, ¿verdad? Si yo multiplico, así es como se define, A multiplicado por V1, en realidad obtengo, después de hacer los cálculos y darme cuenta, es que esto es menos 2 veces V1. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Para calcular la imagen de cierto vector este mágico que está acá, V1, pues la definición es esta. La definición es multiplique el vector por una matriz. Bueno, eso no es difícil, ¿verdad? Todos sabemos multiplicar por matrices, pero vean lo que me está diciendo este cálculo que les estoy pidiendo que hagan. Multiplicar por esta matriz es lo mismo que multiplicar 2 veces los elementos por menos 2, los elementos de V1, es decir, esto me da menos 2, 6 y 6. Entonces, vean lo sencillo que fue para este elemento mágico, así lo llamo yo, calcular su imagen. ¿Verdad? Ya yo sé que se cumple esto. Entonces, cada vez que en el futuro tenga que calcular cuánto es t de V1, ya no tengo que multiplicar por A, simplemente multiplico por menos 2. Y eso es muy fácil, ¿verdad? Esto es demasiado fácil. No involucra multiplicación matricial, simplemente involucra multiplicación por una constante. Eso es muy fácil. Multiplicar por constantes es mucho más sencillo que multiplicar por alguna matriz. ¿Verdad? De eso ¿De dónde salió el menos 2? Es parte del ejercicio, ¿verdad? Tienen que verificar que al hacer este producto obtienen menos 2, V1. O sea, que al realizar, bueno, tal vez para que hagamos ese y ustedes verifican los siguientes dos, ¿verdad? Entonces, verifiquemos que si ustedes multiplican por A, ¿quién era A? A es la matriz, aquí la tengo copiada, 13, 2, 3, menos 30, 1 menos 13, y menos 30, menos 4, menos 8. Si yo agarro esta matriz y la multiplico por V1, ¿quién es V1? 1 menos 3, 3. De nuevo, vea que ese cálculo no es difícil, pero es cansado, ¿verdad? Tener que estar multiplicando matriz por columna, fila por columna, después es pesado. Entonces, cansado, tal vez. Veamos que en efecto es lo que yo les acaba de decir, ¿verdad? Entonces, si yo hago la multiplicación, ¿verdad? Fila por columna me tiene que dar la primera posición. Es decir, que aquí me queda 13 menos 2 por 3 es 6, más 3 por 3 es 9. Ok, vamos, ahorita lo simplificamos. Si hago fila por columna, me tiene que quedar acá. Es decir, menos 30, menos 3, menos 39. Ahorita lo simplificamos. Y si hacemos, ¿verdad? Fila por columna, me tiene que quedar acá. Es decir, que me va a quedar menos 30 más 12 menos 24, vamos a ver si nos dio lo que dije que les iba a dar. 13 más 9, 22 menos... Ay, no saben. Pues. Lo hice bien, es capaz que metí las patas. Ah, ya vi dónde metí las patas. Es un menos 3. Ya que aquí puse más 3. Ok, ya estaba metiendo las patas. Entonces esto es un menos 9, ¿verdad? Este es un más 39 y este es un más 24, ¿cierto? Ok, que dice que lo hicimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, 6 menos 9 es menos 15. Menos 15 más 13 es menos 2. Menos 30 más 39 es 9 positivo. Menos 3 es 6 positivo. 12 más 24 es 36, menos 30 es 6 positivo, y es exactamente lo que dije que iba a dar, ¿verdad? Es menos 2 veces el vector original, ¿verdad? V1, ¿quién es? V1 es este que está acá. Y el resultado final, note que está bien, yo lo calculé multiplicando por la matriz. ¿Pero qué me dio? Me dio menos 2 veces el vector V1. Es decir, ya yo, cualquier vez que quiera calcular cuánto es t de V1, no hace falta calcular la multiplicación matricial, ya sé cuánto da. Este vector tiene propiedades mágicas, ¿verdad? Multiplicar por A es lo mismo que haber multiplicado por menos 2, y eso es súper útil, ¿verdad? Porque vea todos los pasos que no tengo que hacer. No tengo que hacer todo esto para calcular el valor de su imagen. Entonces, el ejercicio es que verifiquen que los otros dos vectores también comparten
propiedades mágicas al igual que V1 y la siguiente. Si ustedes multiplican A por V2, y este es el ejercicio, realizar este cálculo, es lo mismo que haber multiplicado el vector V2 por simplemente por 3. Este es el ejercicio. Verifiquen que esto es verdadero. Y para V3 pasa algo parecido. Ejercicio, verifiquen que multiplicar por V3 es lo mismo que simplemente multiplicar A por V3 es lo mismo que multiplicar por una constante. Esa constante resulta ser 5. La base, que voy a llamar B, formada por estos 3 vectores, es muy útil a la hora de describir los elementos, la imagen de T. Por ejemplo, si yo tuviese un vector cualquiera, vamos a llamarlo V, un elemento cualquiera de R3. Este elemento yo lo puedo escribir como combinación lineal de la base. ¿Por qué? Porque es base, es un conjunto generador. Entonces, si yo escribo cuánto es V como un alfa V1 más un beta V2 más un gamma V3. Esto siempre lo puedo hacer, ¿verdad? Pues B es base. Ahora, esta base es mágica respecto de la transformación lineal T, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular cuánto es T de V, ¿verdad? Quiero calcular cuánto es la imagen de un elemento cualquiera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, recordemos que la transformación lineal T separa sumas en sumas y saca constantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Cada una de estas sumas sale de la T, y cada una de las constantes sale de la T. Es decir, aquí me va a quedar alfa multiplicado por T de V1 más beta multiplicado por T de V2 más gamma multiplicado por T de V3. Y estos valores yo ya los conozco y los conozco sin la necesidad de multiplicar por una matriz. ¿Cuánto era el primero? El primero dijimos que era multiplicar por menos 2. Entonces aquí me va a quedar menos 2 alfa por V1 más, ¿cuánto era multiplicar cuánto era V2? Era multiplicar por 3 y el otro era multiplicar por 5. Entonces aquí me va a quedar 3 beta por V2 más multiplicar, esto era por 5, ¿verdad? Más 5 gamma V3. ¿Ok? Entonces vean que en términos de la base V1, V2 y V3, yo conozco qué es lo que hace la transformación lineal T sin necesidad de multiplicar por matrices. Eso es buenísimo, es facilísimo, ¿verdad? Yo no ocupé calcular, para evaluar cuánto era la imagen de este vector, lo único que tuve que hacer fue conocer sus coordenadas, ¿verdad? Noten que alfa, beta y gamma, como columna, alfa, beta y gamma son las coordenadas de ¿quién? De V respecto de esta base mágica. Entonces, si yo conozco cómo expresar un elemento en términos de los elementos de esta base, ¿verdad? ¿Cuáles son las constantes? Las constantes son lo que llamamos sus coordenadas. Entonces, yo sé cómo calcular la imagen de ese vector. De hecho, eso lo que me está diciendo es que la imagen de T de V respecto de esta base es menos 2 alfa, 3 beta, 5 gamma. ¿No es cierto? Esas son las constantes apropiadas que me permiten escribir este elemento como combinación lineal de los elementos de la base mágica. Y note que esto simplemente es agarrar el alfa, el beta y el gamma y multiplicarlo por la constante que aparecía en acá. Entonces, noten que esta transformación lineal, yo la puedo entender de distintas formas, ¿verdad? Yo la puedo entender, por ejemplo, como una multiplicación donde escribo la matriz en términos de las bases canónicas para los espacios involucrados. En ese caso, R3 y R3. Y eso no tiene nada malo, ¿verdad? No tiene nada malo, ¿verdad? Aquí yo puedo perfectamente sustituir por valores X y Z y calcular
cuánto vale la transformación lineal en un vector cualquiera. Eso no es ningún problema. Pero me estoy dando cuenta que la base que yo escoja para realizar la traducción es muy importante porque puede simplificar considerablemente el entendimiento de la transformación lineal. Entonces, si yo voy a trabajar con esta matriz, con esta base, perdón, la transformación lineal, vea que es muy sencilla. Básicamente es multiplicar las coordenadas de un elemento por las constantes mágicas, ¿verdad? Entonces, esta transformación lineal respecto de la base B es más fácil de entender, ¿verdad? Es la misma transformación, ¿verdad? No estoy cambiando absolutamente nada, pero es más fácil de entender, ¿verdad? De estudiar. Si yo quiero, por algún motivo, estudiar esa transformación lineal, lo más fácil sería, primero, traducir a esta base, ¿verdad? Considerar todo en términos de V1, V2, V3, y ahora sí, la transformación lineal es muy fácil de entender. Más adelante, ¿verdad? El último capítulo de este curso es básicamente cómo se escoge, ¿verdad? Porque no siempre va a existir esta base mágica, pero bueno, si existe, ¿cómo la escojo, verdad? ¿Cómo supe yo que esta escogencia de esta base iba a ser tan fácil me ha permitido calcular con tanta sencillez la imagen de esta función? Entonces, ¿cómo se escoge esta base? Es algo que vamos a contestar al final del curso. Por el momento, pues simplemente tengamos presente que la escogencia de la base puede simplificar el entendimiento de una transformación lineal. Y más adelante, pues nos vamos a dedicar buena parte del final del curso a entender cómo es que yo llegué a esa escogencia, ¿verdad? Porque definitivamente, si yo me pongo a escribir bases, ¿verdad? Elementos V1, V2, V3, pues lo más probable es que no cumplan con una propiedad tan benevolente, ¿verdad? Tan deseada. Ok. A esta matriz, a la matriz, entonces podemos asociar a T otra matriz, solo que ahora esta matriz la vamos a escribir en términos de la base que estamos escogiendo. Podemos asociar la matriz que vamos a llamar de esta manera. Igual que antes, estos corchetes lo que me indican es que básicamente lo que estoy describiendo es una matriz respecto de las bases que escogí. En este ejemplo estoy escogiendo la misma base, pero uno pudo haber tal vez escogido bases distintas para los espacios de salida y de llegada. En este ejemplo, pues las dos son la misma. ¿Y quién es? Es la matriz, básicamente, para este ejemplo, ¿quién sería? Sería -2, 0, 0, 0, 3, 0 y 0, 0, 5. ¿Qué son estos números que estoy aquí? Esto es el primer elemento, son las coordenadas del elemento T de V1, pero no respecto de la base canónica, que es lo que uno haría usualmente, sino respecto de esta base mágica, ¿verdad? Recuerden que T de V1, ¿cuánto era? Era -2 V1. ¿Verdad? Pues escribo así, 2V1 más 0V2 más 0V3. Es decir, que -2, 0, 0, que es lo que escribe aquí con una columna, son la forma de escribir este elemento utilizando esos elementos. ¿Quién es la segunda columna de esta matriz? Es las coordenadas de T de V2, pero ahora respecto de esta base mágica. Recuerden que T de V2 era 3 veces V2. No ocupaba ningún V3 y no ocupaba ningún V1. Es decir, que la forma de escribir este elemento como combinación lineal de los elementos de la base mágica es 0, 3, 0. ¿Verdad? Y bueno, aquí no hay ningún secreto. ¿Esto quién sería? Esto sería las coordenadas de T de V3 respecto de la base mágica.
¿Ok? Entonces, esta matriz tiene la información para poder calcular las imágenes de cualquier elemento del espacio vectorial, ¿verdad? Como lo hicimos acá. ¿Ok? En general, pues aquí, ¿verdad? En general, si yo tengo, voy a escribir tal vez V y W para que no se me confundan con los espacios de coordenadas. Si yo tengo una transformación lineal que voy a llamar T entre estos espacios vectoriales y yo defino una traducción, ¿verdad? ¿Qué significa traducir? Traducir significa escoja una base del espacio vectorial y calcule las coordenadas de un elemento respecto de esta base. ¿Esto qué me va a dar? Esto me va a dar, ¿verdad? Una traducción a cierto espacio, ¿verdad? De la dimensión de V, y esto me va a dar cierta transformación al espacio de coordenadas, ¿verdad? De la dimensión de W. Entonces, si yo quiero estudiar esta transformación lineal, ¿por qué no estudio la transformación lineal que puedo hacer a nivel de coordenadas? A nivel de los espacios columna que me traducen a estos espacios vectoriales. Esta transformación lineal que está acá tiene que ser multiplicación por una matriz, ¿cierto? ¿Verdad? Toda transformación lineal entre espacios de columnas es multiplicación por una matriz. A la única matriz que yo puedo colocar acá, ¿verdad? Que complete esta flecha, se le llama a esa matriz se le llama, o sí, se le llama, la matriz ¿de quién? Bueno, la matriz de T, la matriz de la transformación lineal T, asociada, o respecto, ¿verdad? Asociada, ¿a qué? A la traducción. Ahora, esta traducción tiene dos bases, ¿verdad? Dos bases involucradas, una para traducir los elementos de V y una para traducir los elementos de W. Entonces, asociada a las bases BV y BW respectivamente. Y la forma de denotarla, ¿verdad? Y la denotamos de la siguiente manera, similar al ejemplo anterior, ¿verdad? Los corchetes, pues, me indican que lo que estoy definiendo es una matriz, es como la forma de recordar, ¿verdad? Que lo que estoy haciendo. Y las bases, pues, juegan un papel muy importante porque me dan la regla de la traducción. Entonces, voy a escribir, ¿verdad? El espacio de salida arriba y el espacio de llegada abajo, ¿verdad? V es el espacio de salida, W es el espacio de llegada. Entonces, voy a indicar esto, la dependencia de las bases de esta forma. Bueno, ¿cómo es que se calcula esta matriz, verdad? Porque yo sé que existe. Toda transformación lineal es multiplicación por alguna matriz. Pero ahí la pregunta sería, si yo les doy la transformación y les doy las bases, ¿cómo sé quién va acá? ¿Cuál es la transformación lineal a nivel de coordenadas? Y la respuesta es básicamente lo que vimos en el ejemplo anterior. La matriz que se obtiene es, lo voy a escribir de esta manera, es un poco un abuso de la notación, pero ¿cuáles son las columnas? ¿Cuáles son las columnas de esta matriz en este ejemplo? Fue agarrar V1 y calcular T, V2 y calcular T, V3 y calcular T, ¿verdad? Lo que yo hice fue agarrar la transformación lineal T y evaluarlo en cada uno de los elementos de esta base, ¿verdad? T de V1, T de V2 y T de V3. Esto me da lo que está aquí adentro. Y después, ¿qué fue lo que hice? Calculé sus coordenadas respecto de la base. Entonces, agarré esta matriz y le calculé sus coordenadas respecto de esa base de llegada. Entonces, vean que uno puede verificar, tal vez no es tan importante en ese momento, que la matriz que completa esta transformación lineal, ¿verdad? Es agarrar la transformación lineal T y evaluarlo en cada uno de los elementos de la base. O sea, estos. Básicamente, meter la base dentro de la transformación. Y a lo que me queda, calcularle sus coordenadas respecto de la base de llegada. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama la matriz de la transformación T
asociado a este par de bases. Si no cambia la base, pues cambia la matriz, ¿verdad? Y, bueno, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo que estoy tratando de anunciarles, la escogencia de las bases, en este caso BV y BW, es muy importante. Es muy importante. Pues simplifica, en muchos casos, simplifica, en muchas ocasiones, o en muchos casos, ¿verdad? La transformación, lo que yo quiero estudiar, ¿verdad? El entendimiento, el estudio. ¿Ok? Ok. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ok. Entonces, ¿verdad? Quiero que, ¿verdad? Que quede tal vez hacer énfasis, ¿verdad? En que únicamente nos vamos a preocupar, nos vamos a tratar de entender muy bien las transformaciones lineales entre espacios de columnas. Y, ¿verdad? Como dije anteriormente, toda transformación lineal entre espacios columna está dado por la multiplicación por una matriz. En general, pues, al menos para espacios de dimensión pequeña, utilizar las bases canónicas usualmente es suficiente en términos, ¿verdad? Que si yo quiero hacer, por ejemplo, una reducción, digamos, si es 3 por 3, pues a lo sumo tengo que hacer, no sé, 3 o 4 pasos. Entonces, la base canónica, ¿verdad? En este comentario, ¿verdad? Cuando digo es muy importante, pues la base canónica, usualmente para espacios de dimensión pequeña, y es buena. Es buena en el sentido de que yo entiendo fácilmente la transformación lineal en términos de la base canónica, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? Yo fácilmente puedo entender la transformación lineal utilizando la base canónica. Tal vez no es la base más cómoda, ¿verdad? Aquí vimos un ejemplo, esta base es mucho más cómoda para entender qué es lo que hace la transformación lineal en el espacio R3. Pero bueno, en la práctica, entre más grande sea el espacio, pues más grande la matriz y por lo tanto, para entenderla con facilidad, pues es mejor tener una base que cumpla con propiedades de este estilo, ¿verdad? Que el cálculo pues sea muy fácil, ¿verdad? Note que evaluar este vector v, si yo conozco cuáles son sus coordenadas, alfa, beta y gamma, pues simplemente es multiplicar apropiadamente el alfa, el beta y el gamma. Ok, entonces, esa es como la filosofía, ¿verdad? La filosofía es, únicamente nos interesan este tipo de transformación lineal porque son las únicas que existen, ¿verdad? Esta T podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Podría ser una derivada, ¿verdad? Si estamos en espacios vectoriales, no sé, de polinomios de grado 50. Entonces, esta T podría ser la transformación lineal derivada de polinomios. Bueno, si yo agarro bases para los espacios de polinomios y traduzco, ahora todo polinomio se me convirtió en una lista de constantes, nada más, ¿verdad? Sus coeficientes. Y ahora yo puedo entender perfectamente la transformación derivada en términos de una multiplicación matricial. Bueno, la multiplicación matricial yo la entiendo pues bastante bien. Entonces es suficiente con entender esta línea. Si yo entiendo esta línea, después me puedo volver, ¿sí? Si lo necesito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas flechas verticales son reversibles, ¿verdad? El cálculo de coordenadas es una función biyectiva, ¿verdad? Una función biyectiva. Entonces, de hecho, eso es algo que queremos entender a nivel de una transformación lineal general, ¿verdad? Cuando es T, ¿verdad? Una transformación lineal, por ejemplo, inyectiva. ¿Cuándo es sobreyectiva? ¿Verdad? Son cosas que uno estudia, pues, usualmente cuando analiza cualquier función. Bueno, T es una función. Es una función entre espacios vectoriales. Y una pregunta, ¿verdad?, de interés es cuando esa función define
una función inyectiva cuando define una función sobreyectiva, ¿verdad? Cuando define una función biyectiva. Entonces, queremos contestar esa pregunta para transformaciones lineales. Entonces, antes de contestar esa pregunta, tal vez les pregunto a ustedes, alguien que me ayude a recordar qué significa que una función sea inyectiva. Bueno, y lo mismo les voy a preguntar, ¿verdad? Para sobreyectiva. ¿Quién me ayuda con esta definición? ¿Qué significa que una función sea inyectiva? ¿Quién se acuerda? Otra forma de llamar las funciones inyectivas es con un nombre más sugerente, son funciones que son 1-1. Bueno, 1-1, tal vez mejor, ¿verdad? ¿Qué es una función 1-1? Pero tiene una imagen. Que cada elemento del conjunto de salida tiene únicamente una imagen, correcto, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, ¿cómo lo escribimos, verdad? Lo podemos poner en palabras, puede ser un dibujo, ¿verdad? Tal vez. Y ahorita hacemos una definición, ¿verdad? Entonces, una función inyectiva es, por ejemplo, esta, ¿verdad? Entonces, yo agarro un X y su imagen es única. Bueno, ¿qué me refiero con que sea única? No existe otro X que también la tenga, ¿verdad? Por ejemplo, esta es inyectiva, pero esta otra no lo es, ¿verdad? Por ejemplo, la función x cuadrado, ¿verdad? Porque menos 1, bueno, vamos, pero puse el menos a la derecha, digamos, el número 2 y el número menos 2, ambos tienen como imagen al 4, ¿verdad? Este valor se repite. Esta no es inyectiva. Esta función no es 1-1, esta función es 1-2. Bueno, perdón, 2-1, ¿verdad? Agarra dos elementos y los manda al mismo. Esta es 2-1, ¿verdad? La función, por ejemplo, seno, ¿verdad? La función seno y agarra una cantidad infinita y lo manda al mismo, ¿verdad? La función seno es infinito a 1, ¿verdad? Agarra todos los múltiplos de pi, ¿verdad? Todos que son infinitos, y los manda al mismo lugar. Los manda a el valor 0. Entonces, ¿qué significa que sea inyectiva? Que sea 1-1. Es decir, que si yo agarro dos elementos distintos, ¿verdad? Este y este, van a parar a lugares distintos, ¿verdad? Este está más arriba, ¿verdad? Entonces, inyectiva significa lo que estamos tratando de ejemplificar con estos dibujos, ¿verdad? Inyectiva significa, bueno, 1-1. Es decir, que si yo tengo dos elementos cuya imagen es la misma, voy a poner tal vez X y Y, ¿verdad? Si yo tengo otro elemento aquí Y, y los dos tienen la misma imagen, ¿verdad? Esto ocurre solamente, ¿en cuál caso? Y en el caso muy tonto que escogí el X y Y iguales. X igual a Y, ¿verdad? Entonces, decir que una función es inyectiva, lo que quiere decir es que a preimágenes distintas le corresponden imágenes distintas, ¿verdad? O dicho de la misma, equivalentemente, ¿verdad? Que fue lo que dije, ¿verdad? Pero lo encerré en el orden incorrecto, ¿verdad? Equivalentemente, si X es distinto de Y, entonces sus imágenes, ¿verdad? Que son T de X y T de Y, son distintas, ¿verdad? Entonces, en el dibujo, si usted agarra este valor de X y este valor de Y, la imagen de T de X, de X sería, digamos, este valor. Y la imagen de Y tiene que ser otro, este. Entonces, pasa por acá. Entonces, la función hace algo así, ¿verdad? No repite valores, ¿verdad? Una función es inyectiva si no repite imágenes, ¿verdad? Aquí repetimos el valor 4. Aquí repetimos el valor 0. Bueno, repetimos todo, ¿verdad? Repetimos ¿verdad? Porque este se repite, este se repite. Entonces, las funciones que no son inyectivas son las funciones que repiten algún valor, ¿verdad? Entonces, ser inyectivo es esta propiedad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las funciones, nota que pongo funciones y no transformaciones, ¿verdad? Las funciones, por ejemplo, f de x igual a x, f de x igual x al cubo,
la función f de x igual, no sé, raíz de x, ¿verdad? Son inyectivas, ¿verdad? Yo lo puedo ver fácilmente a partir de su gráfica. Esta función no repite valores. La función x al cubo, que es como así, no repite valores. La función raíz de x no repite valores. Entonces son inyectivas. Y por el contrario, ¿verdad? Las funciones, digamos, f de x igual x al cuadrado, la función f de x igual, no sé, seno de x, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? No sé, otros ahí, ¿verdad? No son inyectivas, ¿verdad? No son inyectivas, ¿verdad? Sus gráficos repiten valores, la función x al cuadrado repite este valor, repite este valor, repite este valor, repite este valor, ¿verdad? La función seno de x repite todos los valores son repetidos una cantidad infinita de veces, ¿verdad? Este valor, lo repite, lo repite, lo repite, ¿verdad? Etcétera. Entonces, estos son funciones, ¿verdad? Funciones, no estoy hablando, ahorita no estoy hablando de transformaciones lineales, simplemente de funciones. Una función es inyectiva si ocurre esto, ¿verdad? Es 1 a 1. ¿Qué significa? Aquí me recuerda el otro concepto muy importante relacionado, que es el concepto de sobreyectividad. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? ¿Quién se recuerda? ¿Quién me ayuda con este? Cuando se repite una, nada más. Cuando se repite una. Digamos una ¿Cómo es? llegada, entonces. Cuando, bueno, que se repite, no, en la sobreyectividad no es importante si se repite o no. Lo importante en la sobreyectividad es que exista. ¿Verdad? Que, vamos, bueno, yo creo que ya lo entendí. Que se repita al menos una vez, ¿verdad? Tal vez creo que ya entendí lo que quiso decir. ¿Qué significa ser sobreyectiva? Quiere decir que todo elemento del conjunto de llegada aparece como imagen, ¿verdad? Todo elemento del conjunto de llegada aparece como una imagen, ¿verdad? Creo que lo que el compañero quiso decir con se repite, ¿verdad? Aparece, ¿verdad? Más bien, si aparece una vez, si se repite una vez es porque apareció una vez, ¿verdad? Creo que eso, la palabra tal vez aquí es más apropiada decir aparece, ¿verdad? Aparece como imagen. ¿Verdad? Tal vez, hagamos un dibujo, creo que eso es más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una función que no es sobreyectiva. Entonces, no es sobreyectiva. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la función? Por ejemplo, la función seno, ¿verdad? La función seno, si usted agarra el número 2, el número 2 no aparece como una imagen de nadie, ¿verdad? No existe un x que seno de x sea 2. Entonces, este valor de 2 no aparece en el conjunto de llegada, ¿verdad? Pensando en la función seno como una función, ¿verdad? F de x igual seno de x, que agarra un valor real y lo manda a un número real. Es una función entre estos espacios. Esta función no es sobreyectiva porque se salta, digamos, no todo elemento aparece. No todo elemento aparece como una imagen. Note que la función, por ejemplo, esta, ¿verdad? Mx más b, una recta, es sobreyectiva, ¿verdad? Si usted agarra cualquier número real en el conjunto de llegada, ¿verdad? ¿Verdad? Que está aquí, usted puede seguir la flecha, la función, y aquí apareció, ¿verdad? Existe un X tal que, ¿verdad? Si usted escogió cualquier Y en el conjunto de llegada, aparece como la imagen de un X. Entonces, esta función es sobreyectiva. Entonces, tal vez escribamos la definición para ser tal vez un poco pedantes. La sobreyectividad, ¿verdad? La sobreyectividad dice lo siguiente, ¿verdad? Si f, o bien sea f, ¿verdad? Sea f una función
cuya salida es un conjunto A y cuya llegada es un conjunto B. Entonces, decimos que F es sobreyectiva si todo elemento del conjunto llegada, es decir, si todo elemento que pertenece al conjunto B, ¿verdad? Si todo elemento del conjunto llegada, es decir, si todo elemento del conjunto B, aparece como imagen, es decir, existe, bueno, si para todo, ¿no? Si para todo, existe un elemento del conjunto de salida, existe un elemento en A, tal que f de A es B. Entonces, sí, imagínense que aquí está mi conjunto A, aquí está mi conjunto B, y entonces yo escojo cualquier elemento en el conjunto de salida, y en alguna parte, perdón, en alguna parte existe un A, este es mi B, y este es mi A, tal que f de A es B. Entonces, la gráfica tiene que ser como así, ¿verdad? Pasa por ahí, y eso ocurre para cualquier elemento, ¿verdad? Si yo escojo otro, en el conjunto de llegada, pues este elemento aparece como la imagen de este elemento, ¿verdad? Este elemento, en el conjunto de llegada, aparece como la imagen de este elemento. Este elemento aparece como la imagen del cero. Bueno, perdón, de este acá. Nota que aquí no importa si aparecen varias veces, ¿verdad? Este elemento aparece como la preimagen de este y también aparece como la preimagen de este. Entonces, aquí lo que importa es que exista al menos uno, ¿verdad? Exista al menos uno. Cada vez que yo escoja un elemento en B, tiene que aparecer alguien en el conjunto A, tal que la función lo mande a ese punto, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir que sea sobreyectivo, ¿verdad? Que todos los elementos del conjunto de llegada aparecen al menos una vez, como la imagen de un elemento, como la imagen de un elemento del conjunto de salida. Bueno, y finalmente, ¿verdad? Si ponemos las dos cosas juntas, ¿verdad? Tenemos el concepto de biyectividad, ¿verdad? Biyectividad lo que significa es, ¿verdad? Es ambas, ¿verdad? Inyectiva y sobreyectiva. Entonces, una función que es ambas se llama una función biyectiva. Y bueno, ¿verdad? Estas son las funciones que tienen inversa. Tienen inversa. Entonces, por ejemplo, la función, no sé cuál, la función, digamos una sencilla, ¿verdad? La función f de x igual mx más b, una recta, es biyectiva. Es biyectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada valor aparece solamente una vez como imagen, y todo valor aparece como imagen, ¿verdad? Este valor también aparece. Entonces, es biyectiva, y su inversa, la función inversa, que se nota solamente de esta manera, ¿quién sería? Es como despejar la x, básicamente, ¿verdad? Sería como, bueno, tal vez pongo aquí otra letra para que no se confunda. F de y, que sería y menos b entre m, ¿verdad? Esta es la función inversa de esta. Lo que hace f, lo deshace f inverso. ¿Okay? Entonces, nos interesa entender los conceptos de inyectividad y sobreyectividad y sobreyectividad. ¿Para qué? Para el caso de que estamos estudiando ahora para las transformaciones lineales, y como ya dijimos, únicamente nos interesan las transformaciones lineales entre espacios de columnas. Cualquier otra la entiendo como una de estas después de hacer una traducción. Y como todas estas son en términos de multiplicar por una matriz, ¿verdad? Agarra un elemento V y lo envía a por V, y lo que quiero entender es cuándo o qué propiedades de la matriz A me determina si una transformación lineal es inyectiva y cuándo una transformación lineal que está dada por multiplicar por una matriz A es sobreyectiva. ¿Están de acuerdo? Entonces, estudiemos primero la inyectividad. Cuando multiplicar aquí una palabra, inyectividad.
estudiemos primero la inyectividad. Rápidamente, ¿qué significa ser inyectivo? Aquí lo escribimos, vamos a buscarla. Ser inyectivo, voy a coger tal vez esta definición, ¿verdad? Bueno, son equivalentes. Ser inyectivo quiere decir que si X es, bueno, no voy a poner X porque usualmente X lo utilizamos para las coordenadas, ¿verdad? Si yo tengo dos elementos, V1, que es distinto de V2, ¿verdad? Dos elementos, ¿qué quiere decir que una transformación lineal T sea inyectiva, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Esto implica que T de V1 es distinto de T de V2. Esta es la definición de ser inyectivo. Ahora, estamos trabajando en espacios vectoriales. En los espacios vectoriales, yo puedo decir que dos cosas son distintas en términos de su resta, ¿verdad? Esto es equivalentemente. Esto quiere decir que si V1 menos V2 es distinto del vector 0, ¿verdad? La columna 0, 0, 0, 0, esto implica que T de V1 menos T de V2 es distinto de 0, ¿cierto? Simplemente estoy pasando a restar. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque estoy trabajando en un espacio vectorial. Ahora, noten que la T, la función que estamos estudiando, yo estoy suponiendo que estamos trabajando con una transformación lineal. Y noten que aquí tengo una resta. Es decir, que esto es lo mismo que T evaluado en la resta de V1 y V2. ¿Cierto? Y esto es distinto de 0. ¿Verdad? La transformación lineal separa sumas en sumas. ¿Sí? Por la misma razón, separa restas en restas, ¿verdad? Entonces, este menos que está restando aquí adentro se convierte en este menos que está restando aquí afuera. ¿Cierto? Ahora, ¿quién es T? T es multiplicar por alguna matriz. ¿Verdad? Esto quiere decir, ¿verdad? Es decir, que esto es lo mismo que decir que A multiplicado por V1 menos V2 es distinto de 0. Entonces, vean qué es lo que me dice la inyectividad en el caso de una transformación lineal. ¿Cómo puedo yo detectar si una transformación lineal es o no inyectiva? Y noten qué es lo que me está diciendo esto. Me está diciendo que existe un elemento distinto de 0, ¿verdad? Existe. Voy a llamarlo simplemente V, pero V es esta resta, ¿verdad? Existe un elemento que es distinto de 0, tal que multiplicar por ese elemento me da algo que es distinto de 0. Entonces, noten que yo puedo saber cuándo una transformación lineal es inyectiva o no, o en este caso no, ¿verdad? Estoy diciendo que no es, en este caso estoy diciendo que no es inyectiva, ¿verdad? Porque existen elementos iguales que van a parar al mismo lugar. Si este sistema de ecuaciones lineales homogéneo tiene solución única o no, ¿verdad? Si tiene solución única, entonces no existe este elemento. Si no tiene solución única, entonces sí existe este elemento. Entonces, ¿verdad? Para el caso, ¿verdad? Para el caso de una transformación lineal entre espacios de columnas, ¿verdad? Llamémosla Rn hacia Rm, dada por T de V igual a A por V, la inyectividad de la transformación, ¿verdad? La función T es equivalente a que el conjunto dado por todos los V's, tales que A por V sea 0, ¿verdad? El conjunto solución de esto sea únicamente
V igual 0. Bueno, vamos a decir, vamos a llamar, tal vez, voy a poner el nombre que le había puesto antes. Si ustedes recuerdan, esto lo habíamos definido anteriormente, ¿verdad? Esto inclusive, ¿verdad? Es un espacio vectorial. El conjunto de soluciones de un sistema homogéneo es un espacio vectorial. Entonces, la única forma de que este espacio vectorial me defina una transformación lineal inyectiva es que el espacio vectorial contenga únicamente al elemento 0. ¿Verdad? Es decir, que la única solución a este sistema de ecuaciones lineales sea cuando usted reemplaza esta V por 0. Note que si usted la reemplaza por 0, pues claramente A por 0 es igual que 0. ¿Verdad? Nosotros sabemos que un espacio vectorial siempre contiene el elemento neutro. Lo que estoy diciendo es que en el caso de que esta transformación lineal sea inyectiva, entonces ese sistema tiene solución única. ¿Verdad? Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Yo puedo medir cuando una transformación lineal es inyectiva, preguntando únicamente cuando el valor 0 se repite, ¿verdad? Note que, por ejemplo, note que si T no fuese inyectiva, ¿verdad? Si no fuese inyectiva, por lo que acabamos de decir, existiría un elemento, voy a llamarlo V, ¿verdad? Un elemento V que es distinto de 0, tal que T de V es 0. Pero recuerden que la imagen de 0 también es 0. Entonces, noten que si la transformación lineal no fuese inyectiva, entonces habría este elemento y habría este elemento, a veces el dibujo, ¿verdad? Si pudiéramos hacer un dibujo, ¿verdad? Sería como así, ¿verdad? El 0 va para el 0 y existe otro que también va para el 0, ¿verdad? Entonces, vea que esa función repite al menos un valor. Entonces, no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Sí? Entonces, la inyectividad para una transformación lineal la puedo detectar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque entonces yo resuelvo un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Si ese sistema tiene solución única, perfecto, es inyectiva. Si no, no es inyectiva. ¿Okay? Entonces, no sé, hagamos un ejemplo. ¿Hay alguna pregunta? Hagamos el siguiente ejemplo. Voy a considerar, de nuevo, voy a trabajar en R3 por gusto, ¿verdad? Es un espacio donde los cálculos no son tremendamente complicados. Entonces voy a definir una transformación lineal de R3 en R3. ¿Cómo la voy a definir? Bueno, ¿cómo se definen todas las transformaciones lineales entre espacios de columnas? Dando una multiplicación matricial. Entonces, la matriz que voy a escoger es la siguiente. 1, 1, 5, menos 15, menos 1, menos 2, menos 25, 3, 21. Entonces, pregunta, ¿será T inyectiva o no? ¿Verdad? Entonces, si a esto yo le llamo A, a esta matriz le llamo A, ¿verdad? ¿Existirá? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Existirá algún elemento, algún V, ¿verdad? X, Y, Z, distinto de 0, 0, 0, tal que A multiplicado por V sea lo mismo que A multiplicado por 0. ¿No? La transformación lineal T de V es A por V, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿será que el valor 0 se repite? Es decir, existirán dos preimágenes. Bueno, esto va a 0. Es decir, existirá el X, Y y Z, tal que A por X, ¿quién era A? Era
1, 1, 5, menos 15, menos 1, menos 2, ¿qué puse aquí yo? Menos 25, ajá, menos 25, 20, no, ¿cómo es? 3, 21, ¿verdad? Así como definí. Multiplicado por X, Y, Z, de lo mismo que haberlo multiplicado por 0. Bueno, por multiplicar por 0 da 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, ¿existirá algún elemento distinto de 0, 0, 0 que al multiplicarlo por A de lo mismo que haberlo multiplicado por 0? Veamos, ¿cómo contesto yo a esta pregunta? ¿Verdad? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el conjunto? Soluciones. ¿Cuál es el conjunto de soluciones de este sistema de ecuaciones lineales homogéneo? ¿Verdad? Recuerden que todo sistema homogéneo es consistente. Es decir, que la respuesta puede ser solución única, en cuyo caso la única tiene que ser la que yo conozco que ya existe, o tiene infinitas soluciones, ¿verdad? No puede ser inconsistente, ¿verdad? Porque este sistema siempre es consistente. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo cuál es el conjunto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo calculo la solución? Y la respuesta, ¿verdad? Como todo en este curso, la respuesta es aplique la reducción gaussiana. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, apliquemos la reducción gaussiana a 1, 1, 5, menos 15, menos 1, menos 2, menos 25, 3, 21. Aquí, de nuevo, ¿verdad? Como es homogéneo, pues si quiero lo pongo no va a afectar, ¿verdad? Estos ceros siempre van a ser ceros. Entonces, quiero saber si este sistema tiene solución única o no. Y en el caso de que no tenga solución única, definitivamente va a tener infinitas soluciones. Voy a quitar este paréntesis. Pareciera que estoy diciendo que la solución es infinita, ¿verdad? Infinitas soluciones. Ok. Y hagamos la reducción, ¿verdad? Creo que esta matriz pues, es bastante sencilla de reducir. Por ejemplo, utilizando este 1, me puedo encargar con facilidad de todos de estas posiciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 1 menos 15 menos 25. Si resto, aquí me quedaría 0. Menos 15, con el menos me queda más 15, que me quedaría 14. Más 25 más 3 me quedaría 28. Aquí 0, eso no va a cambiar. ¿Qué más? Por ejemplo, voy a utilizar, más bien voy a utilizar este 1, ¿verdad? Porque quiero multiplicar por menos 5 y no quisiera multiplicar por menos 15, por 5. Entonces, voy a multiplicar la segunda fila por menos 5 y sumo. Entonces, menos 5 por menos 1, más 5, aquí me quedaría 3. Menos 5 por 3, menos 15, más 21, me queda 6, 0. Noten que la tercera fila la puedo reemplazar por 0, 1, 2, ¿verdad? Noten que la segunda fila la puedo reemplazar por 0, si divido entre 7, ¿verdad? Aquí me quedaría, no, divido entre 14, de hecho, ¿verdad? Si divido entre 14, aquí me quedaría 0, 1, 2. Y ahora vea que la segunda fila y la primera son iguales, de forma que me quedaría la tercera y la segunda, ¿verdad? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0. Y ahora este 15 lo puedo quitar, ¿verdad? Utilizando este 1. Si multiplico por menos 15, aquí me quedaría 0. Menos 15, aquí me queda 30, aquí me queda un 5. Entonces, vea que en la forma escalonada reducida de la matriz me dice cuál es el conjunto solución, ¿verdad? La primera columna corresponde a la X, la segunda a la Y, la tercera a la Z, y esto me dice que el conjunto solución, ¿verdad? A multiplicado por X, Y, Z es igual a 0, 0, 0, corresponde, ¿verdad? Corresponde a qué? La X tiene que ser igual a menos 5Z. La Y tiene que ser igual a menos 2Z
Y la Z es un parámetro, ¿verdad?, arbitrario. No hay ninguna condición acerca de Z. ¿Verdad? Esto quiere decir, ¿verdad?, que el conjunto solución, por ejemplo, ¿verdad?, el conjunto V, que llamamos V sub A, es generado como espacio vectorial por el elemento, por ejemplo, cuando Z vale, no sé, 1, por menos 5, menos 2, 1. ¿Okay? Todos los múltiplos, ¿verdad?, todos los múltiplos de este elemento me da una solución de este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, por ejemplo, el vector V igual a menos 5, menos 2, 1, satisface que A por V es 0. Bueno, esto quiere decir que la transformación lineal dada por multiplicar por A no es inyectiva. No es inyectiva, ¿verdad? Existe todo un espacio vectorial generado por un elemento, o sea, un espacio vectorial de dimensión 1, que se anula al multiplicarlo por A. Entonces, no existe uno, existe un montón, ¿verdad? Por ejemplo, este otro, ¿verdad? El elemento menos 10, menos 4, 2, también cumple con esta propiedad. El elemento 5pi, 2pi, menos pi, es otro elemento que cumple con esto. Entonces, noten que no solamente es inyectiva, no solamente no es inyectiva, porque se repite un valor, sino que se repite un montón, ¿verdad? Esta función es infinito a 1. ¿Verdad? Existe todo un espacio vectorial dentro de R3 donde la función vale 0. Entonces, este conjunto es como este se parece más a la función seno, ¿verdad? La función seno, hay un montón de valores, de todos los múltiplos de estos de pi, ¿verdad?, donde la función vale 0. Bueno, en este ejemplo, todos los múltiplos de este elemento, la función, la transformación lineal, los manda a el elemento 0. Entonces, no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Okay? No es inyectiva. Y aquí habrá una observación importante, ¿verdad?, para determinar si esta transformación lineal era o no inyectiva. ¿Qué fue lo que hicimos? Aplicamos reducción gaussiana, ¿verdad? La reducción gaussiana es por mucho, ¿verdad?, la herramienta más útil en toda el álgebra lineal. Todas las preguntas casi que se contestan aplicándole la reducción gaussiana a algo. Y a partir de la forma escalonada reducida, uno es capaz de entender con facilidad la pregunta que le hicieron, ¿verdad? Yo a partir de la forma escalonada reducida puedo decir con facilidad si esta transformación lineal es o no inyectiva, por ejemplo. ¿Ok? Pregunta. ¿Será sobreyectiva? ¿Será sobreyectiva? Ya sabemos que no es inyectiva. Ahora nos preguntamos de la otra propiedad clave en el estudio de funciones. ¿Será esa función, esa transformación lineal sobreyectiva? ¿Qué quiere decir que qué quiere decir que una función sea sobreyectiva? Vamos a ver, revisemos la definición. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué significa que una función sea sobreyectiva? ¿Dónde lo escribí? ¿Qué es eso? Aquí está, ¿verdad? Decimos que una función es sobreyectiva, aquí está, si todo elemento del conjunto de llegada tiene una preimagen. Entonces, ¿verdad? ¿Será esta función sobreyectiva? Entonces, ¿la función de dónde va? Esta función va de R3 en R3. Entonces, este es mi conjunto A de salida, este es mi conjunto B de llegada. Entonces, si yo escojo un elemento cualquiera de B, ¿verdad?, escoja cualquiera, ¿verdad? Voy a tomar, no sé, voy a llamar así, A, B, C, en el conjunto de llegada.
La pregunta que me estoy haciendo será sobreyectiva, es, ¿existirá un elemento en el conjunto de llegada, voy a llamarlo de salida, perdón, existirá X, Y, Z, tal que T evaluado en X, Y, Z sea igual a B, C? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero ¿quién es T? T es multiplicar por una matriz. Aquí tal vez hice una mala escogencia porque ya le he dado nombre a la matriz, ¿verdad? Bueno, no importa. ¿Quién es la transformación? Y es A multiplicado por X, Y, Z igual a, B, C. Entonces, la pregunta que estoy intentando contestar es si esta transformación lineal cumple con esta transformación lineal cumple con esta propiedad. Si yo escojo cualquier elemento del conjunto de llegada, existirá alguno en el conjunto de salida que al multiplicarlo por la matriz A me dé este ABC. Es decir, existirá la solución al sistema de ecuaciones lineales. Note que ahora, y como no tengo 0, 0, 0, pues es un sistema no homogéneo, ¿verdad? Dado por, ¿quién era A? A era 1, 1, 5, menos 15, menos 1, menos 2, menos 25, 3, 21. Solo que ahora, ¿verdad? La parte ampliada de la matriz ya no va a ser 0, 0, 0 como antes, sino estoy tratando de resolver este sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? No homogéneo. ¿Existirá solución a este sistema? ¿Y qué es lo que podría pasar? Vamos, pregunta, ¿cuándo no existiría solución? Cuando sea consistente. Exacto, ¿verdad? ¿Será que este sistema podría llegar a ser inconsistente? Bueno, claramente la respuesta es que va a depende de quién es A, B y C. Sí, para algunos valores este sistema es consistente y para otros valores es inconsistente, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, más bien, ahora tal vez la hacemos más fina, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del conjunto de llegada que tienen preimagen? ¿Verdad? ¿Cuáles son los elementos del conjunto B para los cuales sí existe solución y cuáles son los elementos de L3 para los cuales no existe solución? Note que la respuesta en cualquier caso, ¿cuál es? Aplique reducción gaussiana. Si quiero saber si la respuesta es sí o la respuesta es no, si quiero saber quién es A, quién es B, quién es C, ¿cómo lo determino? Y al igual que antes, aplicando reducción gaussiana a este sistema. ¿Ok? Entonces, hagamos la reducción gaussiana, ¿verdad? Voy a copiar la matriz de nuevo. 1, 1, 5, menos 15, menos 1, menos 2, menos 25, 3, 21, A, B, C. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos que hicimos antes? Repitámoslos, ¿verdad? Con este 1, me encargo de los de abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si multiplico por menos 1, la primera fila y sumo, aquí me quedaría 0, 14, 28, ¿no es cierto? Lo que me había quedado antes. Solo que ahora no me va a quedar 0 menos 0, me va a quedar B menos A. ¿Cómo fue que quitamos este 5? Pues utilizamos la segunda fila. Si yo multiplico por menos 5, me quedaría 0, 3, bueno, perdón, 3, si multiplico por menos 5, me queda menos 15, más 5 me queda 6, solo que ahora no me queda 0 menos 0, me va a quedar C menos 5B, ¿cierto? Y ahora, ¿verdad? Cuando cancelo, que fue lo que hice, ¿verdad? Cancelé el 3 con el 3, el 14 con el 14, pues tengo que tener cuidado porque eso afecta el lado derecho, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué me va a quedar? Ahora me va a quedar 0, 1, 2, y lo que hice fue dividir
entre 3, ¿cierto? Me va a quedar 0, 1, 2, ¿y qué fue lo que hice? Fue dividir entre 14. Y aquí me va a quedar 1, menos 15, menos 25A, ¿ok? Entonces, al hacer la reducción gaussiana, llegamos a este paso. ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso, en aquel ejemplo, pues era muy sencillo, porque al tener dos filas iguales, completamente iguales, note que incluso el 0 y el 0 eran el mismo, pues puedo cancelar una de ellas. Ahora, no. Ahora, para que sean iguales y para que el sistema sea consistente, para que este sistema sea consistente, y si yo resto, aquí me quedaría 0, 0, 0, y por lo tanto me tiene que quedar 0 y 0. Entonces, para que sea consistente, la fila 2 y la fila 3 deben de ser la misma. Es decir, que B menos A entre 14 tiene que ser lo mismo a C menos 5B entre 3. Para que sea consistente, es necesario que se cumpla esta igualdad. Es decir, si paso a multiplicar el 3 y paso a multiplicar el 14, que 3B menos 3A tiene que ser igual a 14C menos 14 por 5, ¿cuánto es? 5 por 4 es 20, llevo 2, 70, 70B es esto. Es decir, no sé con qué puedo simplificar, puedo, por ejemplo, bueno, escribamos así, ¿verdad? Es equivalente a que 0 sea igual a 3A menos 73B más 14C. Está igual a 0. ¿Okay? Entonces, únicamente los elementos A, B, C que cumplan con esta condición van a ser los elementos para los cuales este sistema sea consistente. Si es consistente, en particular, y tiene solución. Y si tiene solución, entonces podemos encontrar quién es el X, quién es el Y y quién es el Z que cumple con esta igualdad. Entonces, noten que de nuevo, ¿verdad? La respuesta me la da la reducción gaussiana. Pregunta, este conjunto, el conjunto, voy a llamarlo, ¿cómo llamamos? Bueno, ahorita le damos un nombre. El conjunto de los A, B, C en R3, tales que 3A menos 73B más 14C es igual que 0, ¿qué es? ¿Cómo se llama esto? Oh, si le hubiera puesto tal vez otro nombre a las variables, se parece más si le hubiera puesto aquí X, Y y Z, tales que 3X menos 73Y más 14Z es igual que 0, todos hubieran dicho que esto es, ¿qué cosa? Es la ecuación de un plano, ¿no es cierto? Esa es la ecuación normal de un plano, ¿verdad? Entonces, noten que el conjunto de las imágenes, ¿verdad? Porque esto es, los elementos que cumplan con esta igualdad son aquellos elementos para los cuales este sistema tiene solución. Es decir, para los cuales el elemento ABC tiene una preimagen. Este conjunto se llama la imagen de T. La imagen de T son todos los elementos del conjunto de llegada para los cuales existe una preimagen. Y noten que en este ejemplo en particular, pero en general, ¿verdad? La imagen de T es un plano, en particular es un espacio vectorial. ¿Okay? Entonces, la imagen de T en general, ¿verdad? Si yo tengo una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, la imagen de T es el conjunto de todos los elementos del conjunto de llegada, todos los W que pertenecen al W, tales que exista una preimagen. ¿Dónde vienen las preimágenes? Existe un elemento en V, tal que T de V es W. ¿Okay? En este caso particular, noten que la imagen
es un espacio vectorial. Y en general se puede verificar con facilidad que esto es un subconjunto de W cerrado bajo la operación de suma y de producto, es decir, que la imagen de T siempre es un subespacio vectorial. Entonces, tal vez para ir terminando, ya creo que ahorita empieza el partido, la inyectividad y la sobreyectividad de una transformación lineal ¿verdad? Dada por T, ¿verdad? T de V igual a por V, ¿verdad? Todas las transformaciones lineales entre estos espacios vectoriales son de esta forma. Se puede detectar, ¿verdad? Se puede determinar. Se puede determinar usando reducción gaussiana, ¿verdad? Para la inyectividad debemos de resolver un sistema homogéneo, ¿verdad? AV igual a 0, ¿verdad? Entonces, la respuesta es, si tiene solución única, es inyectiva. Si tiene infinitas soluciones, pues entonces, claramente no es inyectiva. Y para la sobreyectividad, di lo mismo, ¿verdad? Tenemos que resolver el sistema A por V igual a, hombre, tal vez pensando que el conjunto llegada siempre se llama W, ¿verdad? Debemos de resolver un sistema no homogéneo, ¿verdad? Entonces, los W, para los cuales este sistema tiene solución, son los elementos de la imagen. Entonces, en ambos casos, ¿verdad? Ya sea para determinar cuando una función, una transformación lineal es inyectiva o cuando es sobreyectiva, en ambos casos lo que tengo que resolver es un sistema de ecuaciones lineales. Para la inyectividad, un sistema homogéneo. Para la sobreyectividad, pues un sistema no homogéneo. Este sistema no homogéneo, pues no siempre va a ser consistente. Entonces, para aquellos W, para los cuales este sistema sea consistente, esos son los elementos que sí tienen una preimagen. A esos elementos se les llama la imagen de la transformación lineal. Entonces, por ejemplo, la imagen, eso no es una transformación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la imagen de la función seno, que es únicamente los elementos de menos 1 a 1, ¿verdad? Esos son los únicos elementos del conjunto de llegada que tienen preimagen. Bueno, algo parecido tenemos en el caso de espacios vectoriales, solo que con la ventaja de que ahora este conjunto no solamente es un conjunto, sino que es un subespacio vectorial, ¿no? Ejercicio. Bueno, vamos a dejar un ejercicio basado en el ejemplo anterior. Hay generadores para el espacio vectorial imagen de T, donde T es el ejemplo que acabamos de ver, ¿verdad? Este que está acá. Entonces, para este ejemplo, para este, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? Perdón. Para este ejemplo, ¿verdad? Donde la matriz A es esta que está acá, hay una base para el espacio vectorial de la imagen de T, ¿verdad? Hay generadores. ¿Cuántos generadores va a tener que encontrar? Bien, la respuesta está aquí. Noten que la imagen es un plano. Un plano está generado por dos elementos, ¿verdad? Por dos direcciones, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es que en este ejemplo en particular, la imagen de T es un espacio vectorial de dimensión 2.
y por lo tanto ocupamos dos palabras básicas para poder expresar todos los elementos de ese conjunto. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las dos palabras básicas que me permiten expresar cualquier elemento para el cual este sistema de ecuaciones lineales tiene solución? Y aquí está el trabajo hecho, ¿verdad? Ya tengo la matriz casi que en su forma escalonada reducida. Entonces, para terminar, tenemos que llegar a la forma escalonada reducida y encontrar dos generadores de ese conjunto. Eso me va a decir cómo calcular el espacio vectorial de la imagen. ¿Cuáles son todos los elementos de R3 que tienen preimagen? Bueno, esto me va a permitir calcular ese subconjunto. ¿Ok? Entonces, bueno, les queda esto como ejercicio. Vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo con la tarea, la última, la 6, creo que es, en la Sí, dígame. 2, Ujú. es que no sé si lo que hay que hacer es lo de sacar la inversa y multiplicarlo por el vector. ¿Cuál es la pregunta, perdón? La 2 de la tarea 6, ya le sea V un conjunto de R3 y me dan dos vectores y después W conjunto de R3 y me dan otros dos vectores. Ujú. Sí, esa pregunta de hecho es muy, es muy parecida a lo que les acaba de dejar como ejercicio, ¿verdad? ¿Verdad? El ejercicio que el compañero menciona es el que dice que tome un espacio, el subespacio generado por dos vectores. Bueno, el espacio vectorial generado por dos vectores en el 3, que es de un plano, ¿verdad? Entonces tengo un plano, voy a dejar este tal vez, ¿verdad? Tengo el plano, para efectos del dibujo, lo voy a hacer horizontal, y tengo otro conjunto también generado por dos vectores. Eso es otro plano, ¿verdad? Entonces tengo otro plano, ¿verdad? La intersección de dos planos, ¿qué es? Es una recta. Bueno, aquí en este dibujo me quedó muy feo. Pero la intersección de dos planos es una recta. Y le preguntan cuál es el elemento, no sé, le dicen, agarre V, y le dicen, no sé, como 3 alfa, beta, algo así, ¿verdad? ¿Cuál es el único elemento de esta recta cuya coordenada en X es 3? Básicamente es la pregunta. Entonces, usted sabe que este elemento pertenece a este plano. Entonces, si este plano tiene, por ejemplo, generadores V1 y V2, quiere decir que V se expresa como una combinación lineal de ellos, ¿no? Eso significa pertenecer a ese espacio vectorial. Ahora, pero como este elemento V también pertenece al otro plano, digamos que el otro plano, llamémosle P1 y P2, W1 y W2, ¿verdad? Generado por estos dos. Y eso quiere decir que ese elemento V también se puede expresar como una combinación lineal de W1 y W2, ¿verdad? Entonces, C, W1 más D, W2. Entonces, ve que hay dos formas distintas de expresar el mismo elemento respecto de dos conjuntos básicos. Entonces, eso fuerza entonces, de todas las formas que hay de expresar un elemento como combinación lineal de estos 4 elementos, pues eso me da una recta. Pero de esa recta hay un único elemento, digamos que este que está aquí, cuya coordenada en X vale 3. ¿Está bien? Note que en este ejemplo no hay ninguna matriz invertible, ¿verdad? Porque estos elementos son elementos de R3, pero son 2. Entonces, a lo sumo, tendríamos una matriz rectangular, tamaño 2×3. Entonces, note que no existe en realidad una matriz ahí flotante invertible porque no estamos en el espacio completo. Entonces, estamos simplemente en un subespacio y por lo tanto, de aquí las matrices van a ser siempre rectangulares. Entonces no ¿Ok? funcionaría sacar reducción gaussiana, ¿o sí? Bueno, no, claro que sí. Noten que esto es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Si usted conoce, no sé, digamos que V1 es el vector 1, 2, 3 y V2 es el vector 5, 8, 9. Entonces, ¿qué significa que V sea combinación lineal de estos dos? Y significa que el elemento 3
beta, gamma es igual a ¿qué? A A por V1, o sea, A, 2A, 3A, más B por V2, pero entonces aquí me quería 5B, 8B, 9B. Y esto es un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Esto es A más 5B igual 3. 2A más 8B igual beta. Y 3A más 9B igual gamma. Entonces, que tengo un sistema de 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Un sistema 3 por 2 usualmente va a tener, ¿cuánto? Usualmente va a ser inconsistente, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, para que este sistema tenga solución, ¿verdad? Yo estoy diciendo, existe solución, encuentre el elemento V que satisface esta solución, entonces ese sistema tiene que ser consistente. Es decir, que las constantes 3, beta y gamma de verdad tienen que ser muy particulares, ¿verdad? Si yo escojo el beta y el gamma de forma, no sé, aleatoria, casi que con seguridad, este sistema va a ser inconsistente. Entonces, la única forma de que esto tenga solución es que sea consistente. Bueno, lo mismo va a tener para esta ecuación, solo que ahora en las incógnitas C y D. Entonces, esto le da otro sistema 3 por 2. Usted lo escribe. ¿Y cómo hago yo para que sea consistente, profe? ¿Sí? Como hacemos siempre. Usted le aplica la reducción gaussiana y se pregunta cuándo es que no aparece 0, 0 o 1, por ejemplo. Esto sería inconsistente. ¿Verdad? Entonces, usted ocupa que sea 0, 0, 0 en la forma escalonada reducida. Es decir, que para que ese sistema sea consistente, una debe sobrar. Es decir, que una de estas filas está sobrando. Entonces, usted tiene que encontrar cuál sobra. Y encontrar cuál sobra significa encontrar qué relación cumplen beta y gamma. Bueno, lo mismo hace para este otro sistema. De las 3 ecuaciones, hay una que sobra. Bueno, esa que sobra le va a decir algo así como que beta tiene que ser igual a 5 gamma más 1. Y esa que sobra le va a decir como que 3 beta menos gamma tiene que ser igual a 3. No sé, estoy inventando, ¿verdad? Entonces, nota que ya tiene una relación entre beta y gamma, y por lo tanto, la solución de esta pareja de ecuaciones le va a dar quién es beta y quién es gamma, que es lo que me preguntan. Si no me equivoco, bueno, cambié las letras, era alfa y beta. No sé por qué le cambié las letras a beta y gamma. Pero bueno, el punto es este, ¿verdad? Cada uno de estos sistemas, en principio, es inconsistente, a no ser que usted escoja adecuadamente cuáles son las constantes beta y, bueno, alfa y beta. Entonces, al escogerlas apropiadamente y que quede una fila de ceros, de forma que el sistema es 2 por 2, no 3 por 2, ¿verdad? Entonces, voy a tener una condición para las alfa, ¿sí? Que de hecho es lo que hicimos aquí, ¿verdad? Para que ese sistema tuviese solución, ¿verdad? Tenemos un sistema donde una ecuación está sobrando, ¿verdad? Para que sobre, ocupamos que esto sea igual que esto. Y esto nos da una condición acerca de los valores, en este caso ABC, bueno, en la pregunta sería alfa y beta, que tienen que cumplir para que el sistema sea consistente, ¿verdad? Para que el sistema sea consistente, es necesario que estas filas sean la misma, de forma que al restarlas me quede 0, 0, 0. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos el viernes. Hasta luego. Sebastián, adelante. Sebastián pensé que estaba levantando la mano. Ok, entonces nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego.